El sol de la tarde se derretía en el horizonte, un disco llameante tiñendo las ventanas del hospital con un tono anaranjado, casi como una despedida melancólica. Laura, de pie en el pasillo frío e impersonal, observaba el polvo danzar en las débiles ráfagas de luz que se filtraban por las rendijas de las cortinas. No estaba allí para admirar la belleza del atardecer, sino para confrontar su propia realidad, tan gris como las paredes que la rodeaban. La brisa helada de la noche se infiltraba por las grietas de las ventanas, trayendo consigo el peculiar olor a cloro y caucho, una mezcla que Laura conocía tan bien como el propio aroma de su hogar. Durante horas se encontraba en ese laberinto de pasillos, limpiando las manchas de sangre y los restos de dolor que parecían acumularse en las paredes. Laura era una limpiadora, pero para ella esa función representaba mucho más que un simple trabajo. Era un camino, tortuoso y empinado, que la llevaba hacia la cima de una montaña repleta de sueños. Aspiraba a ser enfermera, su deseo era cuidar de las personas, aliviar el sufrimiento que la rodeaba. Aunque los vientos de la pobreza intentaban extinguir la llama de su sueño, ella se negaba a rendirse. Nacida y criada en un barrio que parecía un barco a la deriva, Laura vivía en un lugar donde los sueños se ahogaban en el lodo de la realidad y las esperanzas eran llevadas por el viento. Su padre, un albañil de pocas palabras y manos callosas, luchaba incansablemente para mantener a la familia. Su madre, una costurera dedicada, pasaba noches en vela, con los dedos ágiles transformando telas en sueños. A pesar de la dedicación inflexible de sus padres, la vida en el barrio era un laberinto de privaciones. La única esperanza de ascenso residía en los estudios, aunque los recursos eran escasos. Sin embargo, con un alma de guerrera, Laura se negaba a dejarse abatir. Se aferraba al sueño de la enfermería como un náufrago se aferra a un salvavidas. Así, fue la primera en su familia en completar la educación secundaria, un logro que la llenaba de orgullo y la impulsaba adelante. De esta forma, Laura comenzó a trabajar como limpiadora en el hospital. Su empleo era modesto, pero le permitía ayudar a la familia y ahorrar algo de dinero para alcanzar su objetivo. Mientras limpiaba los pasillos, sus ojos, llenos de determinación, siempre estaban dirigidos hacia el futuro. Su rutina era simple y repetitiva: fregar el suelo, limpiar los baños, cambiar las sábanas. Pero en cada tarea, Laura buscaba un significado mayor. El hospital se le presentaba como un campo de batalla, donde médicos y enfermeras luchaban contra el dolor y la enfermedad, y ella, con su escoba y balde, formaba parte de la primera línea de esa batalla. Por la noche, cuando el hospital se sumía en un silencio casi sepulcral, esas horas se volvían suyas. Mientras otros descansaban, Laura se sumergía en sus estudios. En el pequeño comedor, entre mesas vacías y el aroma de café viejo, absorbía con avidez cada página de libros de biología y anatomía. En su mente, se imaginaba transitando por los pasillos del hospital, no más como limpiadora, sino como enfermera, soñando con vestir la bata blanca que simbolizaba su victoria sobre la adversidad. Laura no permitía que las dificultades la desanimaran, ni se dejaba afectar por las miradas de pena y desprecio que algunos le lanzaban. Sabía que su destino estaba en sus propias manos, y su llama interna, fuerte e inquebrantable, la impulsaba a seguir. No era solo una limpiadora, era una guerrera, luchando por un futuro mejor. En una de esas noches frías y silenciosas, Laura cruzó el camino de Daniel, un médico que parecía haber salido de un mundo completamente distinto al suyo. Alto y elegante, su sonrisa gentil iluminaba el ambiente. Se encontraron frente a la máquina de café, y sus ojos se entrelazaron por un instante, como si dos universos colidieran. A diferencia de los demás, que la ignoraban, Daniel se acercó a ella, con una sonrisa invitante en su rostro. Inició una conversación genuina, mostrando interés por su historia y por sus sueños. En sus ojos, Laura leyó un destello de admiración y respeto por la fuerza y determinación que exhibía. La conversación, aunque breve, fue para Laura como un rayo de sol en medio de una tormenta. Daniel encendió esperanzas, haciéndola creer que el mundo podría ser más brillante que el gris del hospital. El encuentro, casual y efímero, dejó un rastro de esperanza en su corazón. Laura jamás olvidaría la sensación de ser vista y reconocida por alguien tan distinto a ella. Daniel, con su sonrisa y palabras cariñosas, le proporcionó un vistazo a un futuro que hasta ese momento parecía inalcanzable. Era una llama encendida en su alma, una promesa de que, a pesar de las adversidades, era posible realizar sus sueños. La vida de Laura, antes solo una secuencia de tonos grises, comenzaba a adquirir colores. Las ventanas del hospital, antes impersonales, ahora reflejaban un futuro luminoso y esperanzador que la aguardaba más allá de los fríos pasillos y las tareas repetitivas. En su corazón, la llama de la esperanza ardía con fuerza, alimentada por la aspiración de convertirse en enfermera y por la promesa
promesa de un mañana mejor. El olor a éter y desinfectante impregnaba el aire del hospital, un aroma que se había vuelto tan familiar para Laura como el perfume del pan casero que su madre horneaba los domingos. Se deslizaba por los pasillos, el carrito de limpieza chirriando suavemente, con los ojos fijos en el suelo, evitando cualquier contacto visual con médicos y enfermeras que cruzaban su camino. La relación con Daniel, una fuente de alegría casi radiante, comenzaba a transformarse en una pesada carga. La dualidad de su comportamiento la atormentaba. Cuando estaban solos, Daniel se mostraba un verdadero caballero. Sus palabras eran dulces, sus manos gentiles, y en sus ojos Laura veía un amor profundo y verdadero. La trataba con respeto, admirando su fuerza y determinación, refiriéndose a ella como una mujer increíble, una luchadora, una inspiración. Sin embargo, en el ambiente de trabajo, Daniel cambiaba completamente. Evitaba cualquier interacción con Laura, desviando los ojos hacia el suelo al notar su acercamiento. El tono de su voz se volvía frío y las palabras, cortas y secas, como si intentara crear una distancia entre ellos. Nunca la invitaba a eventos sociales y no presentaba a sus amigos y colegas, como si quisiera mantenerla en un círculo de secretos. Laura se esforzaba por justificar el comportamiento de Daniel, aceptando excusas que, en el fondo, sabía eran infructuosas. Él es médico, necesita cuidar su reputación, pensaba. Solo quiere separar lo profesional de lo personal. Sin embargo, la verdad comenzaba a surgir en su corazón, evidenciando algo más profundo tras esa frialdad. La sensación de que Daniel se avergonzaba de su origen humilde, de su trabajo como limpiadora, se volvía cada vez más fuerte. Se sentía como un espectro, una presencia invisible que él intentaba ignorar. Laura conocía el universo de Daniel, un mundo de privilegios y oportunidades donde los lazos de sangre se entrelazaban indisolublemente con los lazos de poder y dinero. Sus amigos eran médicos, abogados, empresarios, personas sumergidas en una realidad completamente diversa de la suya, donde la pobreza era una noción abstracta, una sombra del pasado, pero no del presente. Para Laura, una joven que luchaba diariamente por sobrevivir, el abismo entre ellos se volvía insalvable. Se sentía como un pájaro atrapado en una jaula dorada, mirando hacia un cielo que parecía eternamente fuera de su alcance. El malestar que se instaló en su corazón se intensificaba cada día. La sensación de ser escondida, de no ser digna de su amor en público, la corroía lentamente. Laura anhelaba gestos simples, una demostración pública de afecto, una palabra cariñosa pronunciada ante los demás, algo que la hiciera sentir que no era solo un secreto, sino una parte significativa de la vida de Daniel. Se aferraba a esta esperanza, intentando ignorar el dolor que la consumía al encontrarse con la realidad de la relación. Sin embargo, la verdad se imponía, como una sombra que se alargaba con cada día. Daniel se avergonzaba de ella, y esta realidad no podía ser negada. Después de una noche de encuentros secretos y caricias, Laura decidió que era hora de confrontar a Daniel. Los dedos temblaban al sostener la taza de café, y su corazón latía con fuerza dentro de su pecho. El miedo la dominaba, pero sabía que no podía seguir silenciando su voz. ¿Por qué nunca me presentas a tus amigos? ¿Por qué parece que siempre me estás escondiendo? Su voz temblaba, desbordando el dolor acumulado a lo largo del tiempo. Como siempre, Daniel intentó calmarla ofreciendo palabras dulces. Laura, el hospital es un lugar complicado. Solo quiero evitar complicaciones. Sin embargo, la explicación que antes podría confortarla, ahora sonaba vacía e insatisfactoria. Laura ya no podía engañarse. ¿Qué es lo que realmente quieres evitar? ¿Qué hay de malo en estar conmigo? Las palabras salieron cargadas de una ira creciente, un sentimiento que se acumulaba dentro de ella como una tormenta a punto de estallar. Daniel suspiró, evitando su mirada. Laura, somos de mundos diferentes. Siempre lo has sabido. Estas palabras resonaron en la mente de Laura como un trueno, destruyendo los últimos puentes de esperanza que quedaban en su corazón. ¿Mundos diferentes?, repitió, con la voz casi inaudible, la fragilidad de sus palabras contrastando con la fuerza de su dolor. ¿Me mentiste todo el tiempo? ¿No significó nada para ti? Daniel, con la mirada baja, intentó defenderse. No, Laura, no fue una mentira. Lo que tuvimos fue real, pero nunca podría haber sido más que eso. ¿Camila?, ella preguntó, una punzada de desolación atravesando su ser. Ella es la persona con la que debo casarme. Somos iguales. Tiene sentido. Estas palabras fueron como un filo afilado cortando el corazón de Laura. Entonces nunca fui suficiente para ti. Solo fui una distracción, un juego mientras planeabas tu vida con otra. La ira que hervía dentro de ella se volvió pesada, transformándose en un vacío profundo que la consumía. ¿Cómo era posible que Daniel, que parecía amarla tanto, pudiera ser tan cruel? Se levantó, los pies temblando bajo el peso del dolor. No podía seguir mirando a Daniel. Su rostro ahora parecía extraño, casi irreconocible. En un impulso, dejó la casa, abandonando
mezclando el aroma del café y el fantasma de un amor que nunca realmente existió. Laura se sentía destruida, como un castillo de arena arrasado en un día de tormenta, pero, incluso en medio de la desolación, una pequeña llama aún ardía dentro de ella, la llama de su fuerza y determinación. Aunque había sido traicionada y herida, no se dejaría destruir, sería más fuerte, más decidida y seguiría adelante en busca de un futuro donde su amor y su verdad fueran reconocidos. El hospital, que antes representaba sueños y esperanzas, ahora se convertía en un escenario de recuerdos amargos. Cada pasillo, cada sala, cada rincón evocaba la memoria de Daniel y con ella el dolor lacerante de la traición. En medio del polvo y el olor a cloro, Laura intentaba concentrarse en sus tareas, pero el fantasma del pasado siempre la acosaba. Luchaba por convencer a sí misma de que la relación con Daniel había sido un error, una ilusión pasajera, pero como una herida que no cicatriza, el dolor del recuerdo la consumía. Laura se aferraba a la frase de Daniel: somos de mundos diferentes, como si eso pudiera justificar la crueldad que sentía, el dolor que él había infligido. Con el paso de los días, comenzó a darse cuenta de que la culpa no era suya, ni tampoco de su origen humilde. La culpa residía en él, en su cobardía y en la incapacidad de enfrentar los desafíos de la vida. Pensó en cómo Daniel, que era tan apasionado y cariñoso en privado, se convertía en un extraño dentro del ambiente laboral. Se sentía como un secreto que él se esforzaba por ocultar, como una mancha en su reputación impecable. Con el corazón partido, intentaba encontrar un significado para el amor que sentía por Daniel, pero la verdad era cruel. No era más que un capricho, una distracción en su vida. Él la había utilizado como un refugio temporal, un puerto seguro en medio de la tormenta. Y una vez que la tormenta se calmó, él retomó su vida normal, volviendo a la seguridad de su mundo de privilegios y apariencias. El dolor que enfrentaba Laura era como una pesada piedra alojada en su pecho, sofocándola con cada respiración. Se sentía desvalorizada, insignificante, como si amar a alguien fuera en vano. Por la noche, Laura se acostaba en su cama, envolviéndose en las sábanas como si buscase un abrazo que la confortara, pero la soledad predominaba, un vacío que Daniel había dejado en su corazón. Trataba de distraerse, dedicándose al trabajo, a los estudios y a los sueños que aún la impulsaban. Sin embargo, la sombra de Daniel la seguía, como una neblina que oscurecía su futuro. El amor que sentía por él era como una planta frágil arrancada de la tierra y expuesta al sol abrasante de la realidad. Intentaba en vano regarla con lágrimas, pero esa planta marchitaba cada día, sin esperanza de florecer. Laura, que siempre se había considerado fuerte y decidida, ahora se sentía débil y desamparada. Se preguntaba si sería posible amar a alguien que no la merecía, si podría recuperarse de una traición tan profunda. Las palabras de Daniel resonaban en su mente como un mantra torturante: somos de mundos diferentes. Nunca podría ser más que esto. Laura se encontraba en conflicto con esta verdad. Quería creer que Daniel la amaba y que la relación que tuvieron era verdadera. Sin embargo, la realidad la confrontaba como un espejo que reflejaba su fragilidad. Había sido engañada, utilizada, y el dolor de la traición desgarraba su interior. Pero en medio del dolor y la desilusión, una tenue esperanza aún brillaba en su corazón. Laura, aunque herida, no había perdido la fe en el amor. Creía que algún día encontraría un amor verdadero que la valorara y la reconociera de verdad. Sin embargo, por ahora, necesitaba enfocarse en sí misma, en sus sueños, en su fuerza interior. Laura no permitiría que el dolor de la traición la consumiera. Se levantaría de las cenizas, más fuerte y decidida, lista para abrazar la vida y construir un futuro sin Daniel, pero con ella misma. En medio del dolor y la desilusión, Laura aprendió una lección importante. El amor no se mide por palabras, sino por acciones. El verdadero amor acoge, valora y hace que te sientas especial. Ese amor va más allá de las diferencias sociales, no se avergüenza de ti y te apoya en todos los momentos. En el fondo de su corazón, Laura aún tenía espacio para el amor, pero sabía que ese amor debía ser auténtico, un amor que la hiciera volar alto, que la llevara a alcanzar sus sueños y a ser verdaderamente feliz. Y no se conformaría con menos que eso. El hospital, que antes era un lugar de sueños y esperanzas, ahora se convertía en una pesadilla. Cada rincón, cada pasillo y cada sala revivían los recuerdos de Daniel, las palabras dulces que ahora parecían tan falsas como la promesa de amor que él le había hecho. Laura trataba de concentrarse en su trabajo, pero la presencia de Daniel la seguía como un fantasma molesto que se negaba a dejarla en paz. El olor a éter y cloro, que antes traía una sensación de esperanza, ahora la sofocaba, recordándole el dolor que él le había causado. Se movía entre las tareas como un zombi, limpiando la sangre y el sufrimiento de los demás, mientras dentro de sí un huracán de emociones seguía agitando. Laura, en su rutina monótona,
monótona de limpiar, aspirar y fregar, buscaba llenar su tiempo, tratando de encontrar una forma de escapar del dolor que la desgarraba por dentro. Pero, a medida que la verdad la miraba fijamente, firme, inevitable y cada vez más implacable, ese día, mientras arreglaba el consultorio de Daniel, Laura se topó con un objeto que nunca antes había llamado su atención. Un sobre blanco, elegante, adornado con detalles en dorado que brillaban bajo la tenue luz del ambiente, capturó sus ojos. El nombre, Daniel Oliveira y Camila Santos, estaba escrito en letras finas y elegantes. Un escalofrío recorrió su cuerpo al reconocer el nombre de Daniel. ¿Pero quién sería Camila Santos? ¿Una colega de trabajo? ¿Una amiga? La mente de Laura se negaba a aceptar esa posibilidad mientras sus dedos temblaban al tomar el sobre. Con manos temblorosas, lo abrió. Sus esperanzas se desmoronaron como un castillo de arena bajo olas devastadoras. En su interior, una invitación de boda la esperaba y una fotografía de Daniel y Camila, radiantes en una sonrisa triunfante, enmarcada de forma cruel, la miraba en silencio. Laura leyó la invitación 1, 2, 3 veces, como si cada lectura pudiera desmantelar la realidad en la que estaba atrapada. Daniel se estaba casando con otra mujer, no con ella, la mujer que él había convencido de que era la única en su corazón. El dolor se instaló en su pecho como un nudo frío e implacable. Laura se sintió traicionada, engañada, humillada. ¿Cómo pudo Daniel esconder algo tan significativo? ¿Cómo tuvo la audacia de construir una vida con otra mujer mientras la mantenía atrapada en un mundo de ilusiones? La traición de Daniel, la verdad que había escondido durante tanto tiempo, cayó sobre Laura como una bomba, devastando todo lo que había construido y en lo que había creído. Se sentía débil, desolada, como si la estructura de su vida se estuviese desmoronando. Las lágrimas, que antes se agazapaban en su corazón, desbordaron, rodando por su rostro como ríos de dolor. Laura se sentía completamente perdida, como un barco a la deriva en un mar agitado. ¿Cómo pudo Daniel darle tantas esperanzas y promesas, sabiendo que su relación no era más que un juego? Atrapada en un torbellino de emociones, el dolor de la traición se mezclaba con la humillación y la decepción por su propia ingenuidad. Se sentía débil e impotente, como si el mundo entero estuviera derrumbándose sobre ella. Las palabras de Daniel, "somos de mundos diferentes", resonaban en su mente como una burla cruel. Él la había engañado, hecho creer en un amor que nunca existió, y ahora se encontraba sola, con el corazón hecho pedazos. Con manos temblorosas, Laura dejó caer la invitación al suelo, como si se deshiciera de una maldición. Necesitaba salir de allí, escapar del dolor que la consumía, de la verdad cruel que se había revelado. Laura abandonó el hospital, la cabeza girando, el cuerpo temblando, sin saber hacia dónde ir. El mundo parecía un borrón, los colores se desvanecieron y el dolor se convirtió en la única realidad de su vida. Caminó por las calles de la ciudad, perdiéndose entre personas que se convirtieron en sombras y fantasmas, incapaces de penetrar su estado de letargo. El dolor la consumía, sepultándola en un abismo sin fondo. La traición de Daniel era una herida abierta, sangrando incesantemente. Se sentía sucia, contaminada por el veneno de la decepción. Necesitaba limpiarse, purificarse y encontrar un nuevo camino, una nueva esperanza. Sin embargo, dentro de sí, una pequeña llama aún ardía, una llama de esperanza, de fuerza y de una voluntad inquebrantable para seguir adelante. Laura sabía que el dolor era grande, pero no se dejaría destruir. Se levantaría, más fuerte y más decidida, para construir una nueva vida, una vida sin Daniel, pero con ella misma. La jornada sería larga y difícil, pero estaba lista para enfrentarse a ella. Con un corazón fuerte, una alma resiliente y un sueño que la impulsaba a seguir adelante, Laura no se dejaría abatir por la traición de Daniel. Se elevaría, más poderosa y decidida, encontrando un camino hacia la felicidad, un camino que le pertenecía. El sol de la tarde se filtraba entre las cortinas de la sala, lanzando rayos de luz dorada sobre el polvo que danzaba en el aire. Sentada en un sillón de terciopelo vino, las manos temblorosas y los ojos fijos en la invitación de boda que yacía sobre la mesa de centro, Laura veía la imagen de Daniel y Camila sonriendo radiantemente. Parecía desvanecerse ante sus ojos, como una pesadilla que se niega a desaparecer. El dolor que sentía era como un nudo en la garganta que le impedía respirar, pensar y sentir. Laura se cuestionaba cómo alguien que la hizo creer en un amor tan profundo podía ser tan cruel, tan insensible. La pregunta incesante martillaba en su mente. ¿Cómo pudo? Intentaba encontrar una explicación a la traición de Daniel, pero ninguna tenía sentido. Su mente se negaba a aceptar que él la había manipulado con palabras dulces y promesas vacías. Levantándose, Laura caminaba por la sala, buscando una salida del laberinto de emociones en el que estaba atrapada. Intentaba aferrarse a un hilo de esperanza, a una explicación lógica para el dolor que la desgarraba. Sin embargo,
embargo, la verdad era innegable. Daniel la había engañado, hecho creer en un amor que nunca tuvo sustancia. La usó como un juguete, algo desechable que simplemente podría abandonar cuando se desvaneciera su interés. Con determinación, Laura decidió confrontar a Daniel, buscando respuestas, comprensión y un poco de dignidad que le quedara. Sabía que sería doloroso, que él intentaría justificar sus acciones y que sus palabras podrían lastimarla aún más, pero necesitaba liberarse de la duda y del dolor que la corroía por dentro. Con pasos titubeantes, se dirigió a la casa de Daniel. Él la recibió con una sonrisa forzada, intentando disimular la culpa que brillaba en sus ojos. Laura, con la voz temblorosa, le presentó la invitación de boda. «Daniel, ¿te vas a casar?», preguntó, serenando el dolor que impregnaba su voz. «¿Y no soy yo?». Daniel desvió la mirada, suspirando como si estuviera exhausto de su propia mentira. Laura quería decírtelo, pero ella interrumpió, apretándose el corazón. «Me mentiste todo el tiempo, Daniel. Me hiciste creer que éramos especiales, que realmente me amabas». Daniel intentó justificarse. «Laura, somos de mundos diferentes. Nunca podría haber sido más que esto». Aunque su voz era suave, las palabras sonaron como una puñalada. Laura se sintió usada, manipulada, desvalorizada. «¿Y mundos diferentes?», repitió, casi inaudible, como si estuviera atrapada en un sueño sombrío. «Me hiciste creer que el amor trasciende las diferencias sociales, que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Me hiciste creer en un amor que nunca existió, Daniel. ¿No significó nada para ti?». Daniel, con la cabeza baja, suspiró nuevamente, pareciendo cargar el peso de su hipocresía. «Laura, no fue una mentira. Lo que tuvimos fue real, pero nunca podría haber sido más que eso. Camila es la persona con la que debo casarme. Somos iguales. Tiene sentido». Las palabras de Daniel fueron venenosas, contaminando su corazón y corrodiendo su alma. Laura se sintió como un objeto desechable, como un juguete despreciado cuando su encanto se desvaneció. «¿Entonces nunca fui suficiente para ti? ¿Solo fui una distracción, una escapatoria mientras planeabas una vida al lado de otra mujer?». Su voz llevaba la profundidad del dolor. Daniel intentó defenderse, pero sus explicaciones sonaban vacías, desprovistas de convicción. Estaba atrapado en sus propias mentiras, y la verdad era que le había hecho un daño profundo a Laura. Acercándose, Laura se levantó, su cuerpo temblando, el corazón destrozado. No podía soportar mirar a Daniel, al hombre que había destruido sus sueños y destrozado su corazón. «No quiero más escuchar tus justificaciones, Daniel. Lo que ocurrió entre nosotros ahora es pasado. Tú hiciste tu elección, y yo haré la mía». Con firmeza, pero con lágrimas corriendo por su rostro, se despidió. Finalmente, Laura se volvió y salió de la casa de Daniel sin mirar atrás. El peso de la traición, del dolor y de la decepción la acompañaba como una sombra. Sin embargo, dentro de sí, una llama aún ardía, la llama de su fuerza, de la resiliencia y del deseo inquebrantable de seguir adelante. No se dejaría destruir por la traición de Daniel. Laura se levantaría, más fuerte y decidida, y construiría un futuro sin él, pero consigo misma. Merecía un amor verdadero, un amor que la valorara, que la respetara y que la hiciera feliz. Y no se resignaría a menos que eso. El olor a cloro y éter del hospital, antes tan familiar, ahora le provocaba náuseas. A cada paso que daba por los pasillos, una opresión en el pecho. Le recordaba el vacío que Daniel había dejado en su vida. Las sonrisas, las conversaciones, los momentos que antes la hacían vibrar, ahora se transformaban en fantasmas que la atormentaban. Las paredes del hospital, alguna vez testigos silenciosos de su amor y de su esperanza, parecían ahora cerrarse sobre ella, sofocándola con el recuerdo de la traición. Laura se sentía atrapada, como un pájaro en una jaula sin barrotes, incapaz de volar, de escapar del dolor que la consumía. La ciudad, que antes la inspiraba con sus sueños, ahora se convertía en un lugar hostil, un laberinto temeroso de recuerdos. Cada esquina, cada calle, cada café donde ella y Daniel solían encontrarse, le recordaba la promesa de amor que se desvaneció como humo en el viento. Ella necesitaba huir, necesitaba liberarse de la prisión emocional que la rodeaba. Laura anhelaba un nuevo comienzo, un espacio donde pudiera resurgir de las cenizas, donde el dolor pudiera sanar y la esperanza pudiera renacer. Con el corazón pesado y la mente llena de incertidumbres, Laura decidió dejarlo todo: su trabajo en el hospital, su ciudad, su antigua vida. Se despidió de sus padres y de sus pocos amigos, prometiendo que los encontraría de nuevo cuando estuviera lista para enfrentar el mundo con una nueva perspectiva. Laura se encontró sola en un autobús rumbo a una ciudad desconocida, un lugar donde nadie la conocía, donde podría reiniciar su historia. El olor del autobús, una mezcla de sudor y perfume barato, le hizo recordar a las personas simples del campo, a la gente humilde que siempre admiró. En ese momento se sentía más cerca de ellos que nunca lo estuvo, de Daniel y su mundo de privilegios. El viaje se extendió largo y cansado.
cansado, pero Laura no permitió que la tristeza la dominara. Se concentró en el futuro, en el nuevo comienzo que la esperaba. En sus sueños, se vislumbraba en una ciudad acogedora, un lugar donde podría ejercer su profesión, donde podría cuidar de otros y encontrar la felicidad que tanto anhelaba. Finalmente, el autobús llegó a la nueva ciudad. Al salir del vehículo, sintió la brisa fría del otoño acariciar su rostro. La ciudad era una mezcla de modernidad y tradición, latiendo con vida, pero aún envuelta en misterio. Encontró un pequeño y acogedor apartamento que le sirvió de refugio. Laura respiró hondo, sintiendo el olor a pintura fresca y madera. Era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para ser feliz. Los días que siguieron estuvieron marcados por la soledad y la incertidumbre. Laura se sintió perdida en un territorio extraño, sin amigos, sin familia, sin Daniel. Sin embargo, al mismo tiempo, sintió una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Dejó atrás el peso de la traición, la sensación de estar atrapada en un amor que no era verdadero. Estaba libre, y esa libertad la llenaba de una sensación casi eufórica. Laura decidió que era hora de redescubrirse. Se sumergió en libros, volvió a estudiar, buscó ampliar sus conocimientos y habilidades. Comenzó a cuidar de sí misma, alimentándose mejor y haciendo ejercicio, en una búsqueda incansable para recuperar la fuerza que había perdido. Se dedicaba al trabajo, buscando un nuevo camino que le permitiera ser independiente y realizada. Comenzó a trabajar como limpiadora en un hospital local, un empleo que le era familiar, pero que ahora le brindaba una sensación renovada. Ahora no se sentía más como un fantasma. Laura se mostraba más fuerte, más confiada, más auténtica. Estaba reconectando con su propia historia y con sus propios sueños. La soledad, que antes la oprimía, ahora se convertía en un espacio de reflexión e introspección. Permitiéndose sentir el dolor de la traición no le permitía dominarla. Lloraba cuando era necesario, pero no se perdía en sus lágrimas. Sabía que necesitaba continuar su camino, que nuevos desafíos y oportunidades la aguardaban. Laura estaba finalmente lista para construir una nueva vida, una vida sin Daniel, pero consigo misma. En medio del dolor y la soledad, Laura encontró la fuerza para reinventarse, para levantarse de las cenizas y trazar su camino. Aprendió a amarse a sí misma, a confiar en su fuerza interior y a buscar la felicidad en su propia trayectoria. Aunque no sabía lo que el futuro le depararía, estaba decidida a enfrentarlo con la cabeza en alto, el corazón abierto y el alma libre. La nueva ciudad, antes un mar de rostros desconocidos, poco a poco se convertía en un puerto seguro para Laura. El ritmo acelerado de la vida urbana, el ruido de las sirenas, el aroma de la comida en la calle y el perfume de un café recién preparado se mezclaban en una sinfonía acogedora que la envolvía, proporcionándole una sensación de pertenencia. Laura encontró un trabajo honesto y sencillo, limpiando los consultorios de un pequeño hospital local. Era un trabajo humilde, pero le permitía mantenerse y asegurar una vida que, aunque simple, era digna. Se dedicaba a cada tarea con pasión y cariño, limpiando cada rincón como si estuviera ofreciendo un regalo a cada paciente que cruzaba su camino. Su trabajo, aunque simple, era un acto de amor, de compasión, de respeto por la vida. Los días fluían en una rutina tranquila, marcada por el trabajo, los estudios y momentos de introspección. La soledad, antes un fantasma que la atormentaba, se había convertido en una compañera fiel, una amiga silenciosa que la acompañaba en sus jornadas de autoconocimiento. Sumergiéndose en los libros, Laura buscaba respuestas a las preguntas que la atormentaban, procurando inspiración para seguir adelante. Las historias de personas que superaron grandes obstáculos, que lucharon contra la adversidad, la llenaban de valor y esperanza, como una flor que brota en medio de las piedras. Sin embargo, el destino, como un río que se despliega por caminos inesperados, guardaba otros planes para ella. En un día cualquiera, durante una consulta médica de rutina, el médico, con una sonrisa vacilante en los labios, pronunció una noticia que la dejó atónita. Laura, estás embarazada. Las palabras resonaron en su mente como un trueno en un día sereno. ¿Embarazada? Laura, que se había convertido en una fortaleza en medio del dolor, se sintió como un castillo de arena desmoronándose bajo las olas del mar. ¿Embarazada? ¿Pero cómo? ¿De quién? Las preguntas se acumulaban en su mente como nubes malignas que amenazaban su cielo de tranquilidad. Dándose cuenta de su shock, el médico continuó. Laura, esperas gemelos. Ella permaneció paralizada, los ojos fijos en el médico como si hubiera sido lanzada a una pesadilla. ¿Gemelos? Dos vidas creciendo dentro de ella, frutos de un amor que se había transformado en un pesadilla. Se levantó, con los pies tambaleándose, el cuerpo temblando. Salió del consultorio sin decir una palabra, incapaz de procesar la información que acababa de recibir. Las calles que antes la envolvían con sensaciones de confort y esperanza, ahora se convertían en un laberinto confuso, un lugar donde la incertidumbre
prevalecía. Laura caminó durante horas, perdida entre pensamientos y emociones, como si buscara un camino en un abismo sin fin. ¿Cómo Daniel, el hombre que la había traicionado y herido profundamente, podría ser el padre de sus hijos? Laura se sentía completamente perdida, dividida entre el dolor del pasado y la esperanza de un futuro que ahora le parecía incierto. Sola, sin saber a quién recurrir o en quién confiar, recordaba las conversaciones con Daniel, las promesas que hicieron sobre un futuro juntos y sus sueños de construir una familia. Pero todo se había transformado en una pesadilla, un fantasma que la atormentaba sin piedad. Daniel, que le prometió un mundo de posibilidades, ahora era solo un recuerdo distante, un eco del pasado que la dejaba con la sensación de engaño. Laura se sentía traicionada y abandonada, como si hubiera sido dejada en una isla desierta, a merced de un mar agitado. El peso del embarazo y la responsabilidad de criar a dos vidas cayó sobre sus hombros como una montaña. Laura se sentía débil e impotente, como si el destino estuviera conspirando en su contra. Sin embargo, incluso en medio del dolor y la confusión, una pequeña llama de esperanza aún brillaba en su corazón. Recordaba su fuerza interior y la capacidad de superar obstáculos. Así como se levantó después de la traición de Daniel, se erguiría nuevamente para enfrentar los desafíos de la maternidad. Laura, una guerrera que ya había enfrentado tempestades en la vida, estaba preparada para encarar esta nueva ola. Criar a sus hijos sola sería difícil, pero su amor, determinación y coraje serían sus herramientas. Se comprometería a ofrecerles una vida mejor que la que tuvo, brindándoles amor incondicional, protegiéndolos de los dolores del mundo y enseñando los valores que siempre fueron su guía. El embarazo de Laura, antes una fuente de angustia, se transformaba en una promesa de futuro que, aunque incierto, ahora le ofrecía una renovada esperanza. Estaba lista para criar a sus hijos, darles un mundo sin traición y dolor, un mundo acogedor y amoroso. Consciente de que el camino sería largo y arduo, Laura estaba dispuesta a enfrentarlo, alimentada por la fuerza del amor que crecía dentro de ella, un amor que no podría ser extinguido por ninguna tormenta, obstáculo o pesadilla del pasado. En medio del dolor de la traición, Laura había encontrado la fuerza necesaria para reinventarse, para levantarse de las cenizas y encontrar su propio camino. Aprendió a amarse a sí misma, a confiar en su fuerza interior y a buscar la felicidad en su viaje. Con el vientre en crecimiento y la promesa de una nueva vida, estaba lista para emprender un nuevo camino, un camino que le pertenecía y que la llevaría a la felicidad, un camino que la revelaría como la mujer fuerte y decidida que realmente era. Laura, ahora embarazada de gemelos, vivía un torbellino emocional. La alegría de la maternidad se mezclaba con el dolor de la traición de Daniel, y la esperanza de un futuro junto a sus hijos se enfrentaba al miedo de lo desconocido. Se dedicaba a cuidar de los bebés, buscando ofrecerles el amor y la protección que nunca tuvo. Sin embargo, algo la atormentaba, una sombra que se asomaba en su corazón, una pregunta incesante. ¿Quién era ella? ¿Cuáles eran sus raíces? Laura había sido criada por padres amorosos, pero siempre sintió que le faltaba algo en su historia, como fragmentos de un rompecabezas imposible de armar. Sabía que había sido adoptada, pero sus padres adoptivos nunca revelaron los detalles de su origen. Un día, mientras organizaba una caja de recuerdos antiguos, Laura encontró una carta amarillenta y envejecida, escrita con la elegante letra de su madre adoptiva. Temblando, abrió la carta, un frío recorriendo su espalda. Las palabras revelaron un secreto que había sido guardado durante tanto tiempo. Laura había sido adoptada cuando era bebé. Su madre biológica, Gabriela, era una joven de 17 años forzada a entregarla en adopción debido a la pobreza extrema. Gabriela, en medio del dolor y la angustia, tomó la decisión más difícil de su vida. Sabía que no podía criar a Laura y que sus padres adoptivos, personas bondadosas y con recursos, podrían ofrecerle una vida mejor. La carta de su madre adoptiva iluminó la oscuridad de la ignorancia que la rodeaba. Laura se sintió conmocionada, como si toda su vida hubiera sido sacudida. ¿Cómo pudo haber vivido tantos años sin conocer la verdad sobre sus orígenes? ¿Por qué sus padres adoptivos nunca le contaron nada? En un estado de confusión, Laura quedó sumida en un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Quién era Gabriela? ¿Dónde estaba? ¿Por qué nunca la buscó? Y lo más importante, ¿por qué la entregó para adopción? Impulsada por la necesidad incontrolable de conocer sus raíces, Laura se dedicó a buscar a Gabriela. Siguió las pocas pistas que la carta dejó, buscando información sobre su madre biológica. Su búsqueda la llevó a una ciudad cercana, un lugar desconocido que ahora se convertía en el centro de sus esperanzas. En un laberinto de archivos, documentos antiguos y nombres desconocidos, Laura finalmente encontró una pista que la condujo hasta Gabriela. Ella estaba internada en un hospital, debilitada por una enfermedad
que la consumía lentamente. El corazón de Laura latía fuerte al acercarse a Gabriela. La mujer que le dio la vida, que la llevó en su vientre durante 9 meses, parecía frágil y casi transparente, como un ángel que se preparaba para volar. Gabriela, con la voz débil y ronca, contó su historia. Era una joven pobre que se había enamorado de un hombre que la abandonó cuando quedó embarazada. La pobreza la oprimía, la desesperanza la consumía. No tenía condiciones para criar a Laura y, en un momento de desesperación, decidió entregarla para adopción. Fue la decisión más difícil de mi vida, Laura, dijo Gabriela con lágrimas en los ojos, pero quería que tuvieras la oportunidad de vivir mejor de lo que yo podía ofrecer. Gabriela pasó años buscando a Laura, pero las pistas eran escasas y la distancia inmensa. Nunca desistió de encontrar a su hija y abrazarla, de sentir el calor de su amor. Laura, envuelta en la historia de su madre biológica, sintió un torbellino de emociones: el dolor por la pérdida de una madre, la angustia de la separación, la alegría de descubrir finalmente su historia y la gratitud porque Gabriela había luchado tanto para encontrarla. Antes perdida, ahora Laura se sentía completa. Habían encontrado sus raíces, descubierto la historia que la había moldeado y conectado con la mujer que le dio la vida. Los pocos meses que pasó al lado de Gabriela estuvieron llenos de un amor intenso y profundo. Laura se dedicó a cuidar de su madre, buscando ofrecer el consuelo y el amor que tanto necesitaba. En sus últimos días, Gabriela encontró paz y esperanza en el reencuentro con su hija, sintiéndose completa y amada, finalmente libre del dolor de la separación. Laura se convirtió en la hija que siempre había deseado, dando propósito a su vida. Cuando Gabriela partió, Laura sintió un dolor agudo, un vacío profundo. Había perdido a su madre, la mujer que le dio la vida y que finalmente había encontrado. Sin embargo, al mismo tiempo, un sentimiento de gratitud y paz la llenaba. Había vivido una historia conmovedora, encontró sus raíces, aprendió a amar y a ser amada. Gabriela dejó a Laura un legado de fuerza y resiliencia, un legado que la inspiraría para siempre. Le dio la vida y, con eso, la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos y construir un futuro digno y bello. Laura, en medio del dolor de la pérdida, se sentía más fuerte y determinada. En su corazón llevaba la historia de su madre, su fuerza, amor y sacrificio. Encontró sus raíces y, con ellas, un nuevo propósito para su vida. Las manos de Gabriela, arrugadas por el tiempo y marcadas por el trabajo arduo, se cerraron alrededor de las manos de Laura, transmitiendo una fuerza inesperada. Laura sentía un peso inmenso, una historia de lucha y sacrificio eminente de aquella mujer frágil y casi transparente. En los meses que siguieron, Laura se sumergió en el pasado, presente y futuro, girando en un vórtice de emociones. Comprendió el dolor de la separación, el amor materno inquebrantable y la esperanza que brotaba en medio de la tempestad. A pesar de la debilidad y la enfermedad, Gabriela emanaba una paz inquebrantable, como si supiera que sus últimos días en la tierra eran solo el inicio de una nueva jornada. Laura escuchaba a Gabriela con atención, absorbiendo cada palabra como un elixir precioso. Su madre hablaba de la vida que llevó, de las dificultades que enfrentó, de la pobreza que la oprimía y de la dolorosa decisión de dar a Laura en adopción. Gabriela compartía sus sueños y la esperanza de un futuro mejor para su hija. El amor de Gabriela por Laura trascendía barreras, distancia y sufrimiento. Era un amor incondicional, puro y eterno. En medio del dolor, Laura sentía gratitud. Había encontrado la base de su historia, comprendido el sacrificio de su madre y se había aferrado a la fuerza que emanaba del alma de Gabriela. Incluso en sus últimos momentos, Gabriela se preocupaba por Laura, le transmitió palabras de sabiduría, consejos para la vida y dejó como herencia no solo el amor, sino un llamado al propósito. Laura, en medio del luto, enfrentaba un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La herencia de Gabriela le permitió construir un nuevo camino, un camino de prosperidad y realización, inspirada por la historia de su madre, por la fuerza que ella emanaba y por el amor que guardaba en su corazón. Laura decidió dedicar su vida a ayudar a otras personas, especialmente a aquellas que, como ella, enfrentaban dificultades y falta de oportunidades. Soñó con abrir clínicas comunitarias en barrios necesitados, ofreciendo atención médica de calidad a precios accesibles. Dedicaría su vida a cuidar de los desfavorecidos, aliviar el sufrimiento y traer esperanza a quienes más lo necesitan. Era un proyecto ambicioso que requería dedicación, trabajo arduo y una fe inquebrantable en sus sueños. Pero Laura, con la fuerza de su historia, el amor de su madre y esperanza en el corazón, estaba lista para enfrentar este desafío, decidida a construir un futuro mejor, no solo para sus hijos, sino también para todos aquellos que, como ella, soñaban con un mundo más justo y humano. Laura encontró un nuevo significado en medio del dolor. Transformó su historia de sufrimiento en una historia de esperanza, la historia de una mujer que se levantó
de las cenizas, luchó por sus sueños y se dedicó a ayudar a los demás. Laura llevaba en el corazón el legado de Gabriela, un legado de amor, fuerza, resiliencia y esperanza. Cada día se convertía en la mejor versión de sí misma, una mujer que honraba la memoria de su madre y sus sueños. En su viaje, Laura se dio cuenta de que la vida, con sus alegrías y dolores, era un regalo. Aprendió que la felicidad no residía en bienes materiales, sino en un corazón lleno de amor, una mente decidida y un alma generosa. Laura estaba lista para construir un futuro donde el amor, la compasión y la esperanza fueran los pilares de la sociedad, y lo haría apoyada en la fuerza de su historia, la fuerza de su madre y, sobre todo, la fuerza de su corazón. El sol de la tarde bañaba la ciudad con una luz dorada, mientras Laura, ahora una mujer fuerte y realizada, se sentaba en un banco de la plaza, observando a sus hijos jugar. Las risas de los gemelos y la energía contagiosa de la infancia llenaban el aire con una melodía que la irradiaba de alegría. Al observarlos con ternura, Laura se sentía orgullosa de ser madre. Había superado la traición de Daniel y construido una nueva vida, fuerte e independiente. Su corazón, antes herido, ahora palpitaba con amor y gratitud. En sus ojos brillaba la fuerza de su historia y la resiliencia que la ayudó a superar tantas dificultades. Laura aprendió a amarse a sí misma, confiar en su fuerza interior y buscar la felicidad en su propio viaje. Con el tiempo, Laura transformó su dolor en una historia de esperanza, la historia de una mujer que se levantó de las cenizas, luchó por sus sueños y se dedicó a ayudar a los demás. Las clínicas comunitarias que fundó se extendieron por varias ciudades, ofreciendo atención médica de calidad a miles de personas necesitadas. Laura se convirtió en un referente en salud pública, reconocida por su dedicación, compasión y capacidad de transformar vidas. Realizó sus sueños y logró el éxito, pero su mayor recompensa era el amor de sus hijos y la felicidad que irradiaba de su corazón. Laura, con su historia, nos enseña que la vida, con todas sus dificultades y desafíos, es un viaje de aprendizaje, superación y amor. Nos muestra que es posible superar el dolor, descubrir la fuerza interior y construir un futuro mejor, no solo para nosotros mismos, sino para el mundo que nos rodea. Laura, con su trayectoria de vida, nos inspira a luchar por nuestros sueños, buscar la felicidad, amar y ser amados. Nos recordó que, incluso en medio de la oscuridad, la esperanza puede florecer y la fuerza del amor es capaz de transformarlo todo. Si te gustó esta historia de superación y transformación, deja tu like, suscríbete al canal Narrativas Emotivas para más historias inspiradoras como esta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Queremos saber qué opinas sobre la jornada de Laura y cómo esta historia te ha tocado.